Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video análisis junto a Admiral Markets. Mi nombre es Renato Campos, analista para Chile y Latinoamérica. Hoy hemos conocido hace casi una hora el reporte de inflación para Estados Unidos, un dato que es sensible, como lo hemos comentado en reiteradas ocasiones, para las decisiones de política monetaria y ver finalmente el pulso con el cual la economía americana se viene desenvolviendo durante el último periodo, comprendiendo que estamos en un proceso de recuperación, un proceso que ha tendido a ser corto, ha tendido a ser rápido y que a diferencia, por ejemplo, de la última crisis provocada por la crisis subprime, por los bonos hipotecarios, hoy hemos visto obviamente un proceso de recuperación mucho más acelerado en donde la tasa de desempleo también ha caído de manera importante, pero también hemos considerado que los procesos de corto plazo en términos de la recuperación también van presentando ciertas dudas. Por eso es que los precios en este proceso de menor dinamismo que hemos evidenciado durante el último periodo comienzan a jugar un papel importante para las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal, entendiendo que durante los últimos 16 meses vienen involucrando estímulos financieros de manera constante, mensualmente por 120 mil millones de dólares, los que al día de hoy parecen comenzar un proceso de disminución debido a el creciente, obviamente, apetito por riesgo que el mercado ha considerado. Y esto, obviamente, obliga, de cierta forma, que los bancos centrales disminuyan la batería de ayuda para así no involucrar excesos de crecimientos y, por supuesto, sobrecalentar las economías y, por supuesto, la economía americana al día de hoy. Lo que debemos comprender, por supuesto, con estos datos de inflación que parecen moderarse en su último registro, tanto la inflación mensual como anualizada, en donde se muestran datos bastante interesantes, en donde un 4% crece de forma anualizada, un 0,1% de manera mensual, entendiendo que entonces los precios parecen no ser una situación relevante al día de hoy para que la Reserva Federal realice ajustes en su política monetaria o la disminución, más conocido como un tapering, en las ayudas brindadas. A diferencia de lo que ocurría, por ejemplo, la semana pasada en el Banco Central Europeo, que recortaban o comenzaban su proceso de ajuste sin mencionarlo como un tapering, lo que el mercado comenzaba ya a considerar algo probable para la Fed en esta reunión de septiembre. Sin embargo, vuelvo a repetir, con esta cifra de inflación que se viene a presentar la economía americana en el reporte de agosto, resta presión a que la Fed retire de manera gradual o mínimamente los estímulos que al día de hoy se implementan. Es por eso que hemos visto también una tendencia a una reacción más bien negativa sobre el dólar durante los primeros minutos de transacción luego de conocer el dato, pero también hemos conocido un escenario más bien negativo o comenzamos a revisar un escenario también negativo sobre la renta variable. De hecho, nos podemos pasar a mirar los gráficos a continuación. Pero por supuesto vamos destacando esta moderación en los precios que parecen restarle presión a la Reserva Federal para realizar estos ajustes de corto plazo y la disminución o el inicio de tapering este mes de septiembre. Recordando que en septiembre y diciembre son las reuniones de política monetaria en donde el ente rector tiene la posibilidad de brindar proyecciones económicas y de esa forma realizar cambios sustanciales sobre su política monetaria. Ahora, en términos de la variación que han presentado los instrumentos, quiero destacar, por supuesto, la evolución que muestra el oro en un gráfico diario, manteniendo un rango de cotización bastante acotado, al igual que lo ha mostrado durante las últimas 4 o 5 sesiones, considerando entonces o muy expectante a la decisión finalmente de política monetaria. Recordemos que hace algunos, prácticamente mes y medio atrás, veníamos señalando que es muy difícil que el mercado descuente de manera categórica o con movimientos importantes sobre sus instrumentos las posibles decisiones o cambios que pueda realizar la Reserva Federal de Estados Unidos. Debemos recordar que durante el mes de junio se realizó una de las primeras especulaciones importantes en el mercado, descontando este proceso de recorte en los programas de estímulo, luego de revisar un incremento importante hasta un 5% en la inflación anualizada, y eso es lo que finalmente marcaba una pauta favorable para el dólar desde el mes de junio en adelante, pero también una pauta relativamente menos favorable para las bolsas del mundo. Por lo cual, en este escenario en donde los mercados comienzan a descontar un escenario o paulatinamente descuentan o consideran cambios en la política monetaria, hoy en día la posibilidad de descuentos importantes parece verse reducida y están muy pendientes finalmente a las decisiones finales y los cambios concretos que los entes rectores pueden realizar. Así lo veíamos, por ejemplo, la semana pasada en el Banco Central Europeo.
Por lo tanto, difícilmente podamos ver grandes desplazamientos durante esta semana sobre instrumentos importantes como el oro, que es uno de los principales catalizadores de inflación a nivel mundial o históricamente hablando, en donde por supuesto la inflación o aumento de la inflación determina movimientos favorables en la cotización del oro, que es lo que podemos nosotros ver históricamente. Hoy la reacción no es positiva, tenemos prácticamente nulas variaciones con respecto a la apertura de esta jornada de día martes 14 de septiembre, por lo cual mantenemos todavía un cejo lateral en todos los niveles actuales. Si nos pasamos a revisar un gráfico de 4 horas, podemos percatarnos finalmente en las zonas de resistencia delimitadas y las zonas de soporte que viene comprendiendo el metal precioso, comprendiendo que también la secuencia de mínimos en su fuerza relativa parece ser creciente, dando a entender entonces un proceso de acumulación. Ahora, podríamos también interpretar esta zona como una zona de consolidación luego del impulso alcista que el mercado experimentó durante las últimas semanas y el mercado apoyándose en torno al 38.2 de Fibonacci o el 50% eventualmente parece buscar un proceso nuevamente alcista. La zona de resistencia más importante para el precio en el corto plazo se encuentra en torno a los 1.830, $32 aproximadamente, que de llegar a superar deberíamos descontar finalmente un movimiento hacia la zona de los 1.900, 1.910 dólares la onza aproximadamente para el oro. Por lo tanto, las estrategias de compra van a estar surgiendo a partir de la zona de los 1.830 en adelante para buscar un desarrollo alcista que prontamente podría alcanzarse, dependiendo, por supuesto, de la reacción del mercado tras la decisión de política monetaria de la Reserva Federal y sus proyecciones eventualmente. Debemos recordar que el mercado al día de hoy viene presentando una situación o un escenario menos favorable en términos económicos, una desaceleración en sus rendimientos que al día de hoy se muestran. Por lo tanto, también es importante señalar los próximos datos económicos que conoceremos esta semana. Hoy por la noche o al inicio de la sesión de día miércoles en Asia vamos a conocer el índice de producción industrial, que lo pasamos a ver a continuación, un índice de producción industrial que va a ser relevante para entender en qué pie se encuentra la economía asiática y, por supuesto, cómo los commodities van a interpretar este dato pensando que China es uno de los principales demandantes de materias primas a nivel mundial. Hemos visto cómo las materias primas y sobre todo el petróleo ha tendido a mostrar un incremento en su valor durante las últimas horas debido a mejoras en las proyecciones de demanda mundial para el próximo año 2022, en donde se podrían llegar a alcanzar incluso niveles prepandémicos, recordando que en la reunión de julio se decidió aumentar la producción en 400.000 barriles de petróleo diarios para poder entonces cumplir con la demanda que al día de hoy venía, o que en ese entonces venía en aumento, pensando en un escenario mucho más favorable para fines de este 2021, algo que contrastaba o se intentaba contrastar en la reunión de septiembre, incluso considerando la posible marcha atrás a esta decisión y contemplando eventualmente una reunión extraordinaria durante el mes de octubre, lo que aparentemente parece ser dejado de lado por las recientes estimaciones de demanda que se podrían llegar a tener para el próximo año 2022. Ahora, revisando el comportamiento del dólar, por supuesto tenemos que mirar el euro frente al dólar como uno de los principales cruces y por supuesto donde el dinero está alocado al día de hoy en el mundo. Hemos visto que la primera reacción es negativa, el apetito por riesgo se incrementa en el mercado, pero también mantenemos todavía rangos de lateralidad sin comprender todavía qué es lo que podría llegar a ocurrir con el cruce por el minuto, mientras se mantenga entre la franja de los 1.1910 y los 1.17 aproximadamente, no vislumbramos un escenario tan claro para el euro frente al dólar, esperando muy probablemente la reunión de política monetaria del próximo 21 y 22 de septiembre. Signos de posibles desplazamientos alcistas, un posible hombro cabeza hombro invertido que se pueda llegar a desarrollar, es parte un poco de lo que hemos estado revisando, sobre todo en nuestra perspectiva semanal. Podría determinar avances por sobre 1.1910, pensando por supuesto una debilidad transversal para el dólar si es que los estímulos continúan y no existen recortes o ajustes en el programa de ayuda que al día de hoy la FED implementa.
Y en la renta variable llaman la atención el Nasdaq y el Dow Jones, que vuelven a rechazar zonas de resistencia. En el caso del Nasdaq podemos ver el cierre de velas por debajo de la zona de los 15.500 puntos aproximadamente, señalando un posible movimiento bajista hacia zonas de mínimos recientes que el mercado ha venido considerando o que puede llegar a volver a considerar, y sobre todo en donde la media móvil simple o 200 periodos en este gráfico de 4 horas puede llamar la atención de los compradores en su minuto. Ahora, retrocesos mucho mayores podríamos tal vez eventualmente considerar hacia la zona de los 15.150 o ya un descenso mayor hacia la zona de los 14.800, 14.750 puntos aproximadamente para estar revisando durante las próximas horas de cotización. Todo va a depender finalmente la próxima semana de la reunión y la decisión de la Fed, si es que realizan ajustes o inicios de la normalización monetaria, más conocido como tapering, que se puedan llevar a cabo a partir de este último trimestre del año 2021. Y en el caso del Dow Jones, un escenario similar en donde el índice industrial está rechazando zonas de máximos, una zona pivote en torno a los 35.000 puntos, como podemos observar recientemente en este gráfico diario, rechazando una media móvil exponencial de 50 periodos que históricamente o bien en el último tiempo viene funcionando como un soporte para el precio, que al día de hoy como soporte puede comenzar a actuar como resistencia, y es por lo cual la posibilidad de ver retrocesos en su cotización hacia la zona de los 33.400, 33.300 puntos aproximadamente puede ser también una posibilidad de corto plazo, siempre y cuando se lleven a cabo cambios en la estructura Fed o se anuncien finalmente posibilidades de llevar a cabo cambios antes de finalizar este año 2021, que es también algo que se baraja. Recordemos que el 50% de los miembros Fed, o al menos un gran porcentaje, tiene un sesgo agresivo para poder llevar a cabo cambios en la política monetaria antes de cerrar este año 2021, mientras que el otro 50% se mantiene cauto y cauteloso frente a esta decisión y esperando obviamente una evolución mucho más pausada y un control de la pandemia, que es lo que al día de hoy viene ralentizando también las cifras macroeconómicas. Recordemos, hoy por la tarde o tarde-noche vamos a conocer el índice de producción industrial en China. Durante la jornada de día jueves vamos a conocer las ventas minoristas en Estados Unidos, o durante la segunda mitad de semana las ventas minoristas, como también, por supuesto, las cifras de empleo que todos los días jueves vamos conociendo de corto plazo para entender el dinamismo de la economía y del sector en ese minuto. Debo recordarte que esta tarde tenemos un nuevo seminario en donde estaremos realizando o hablando de cómo hacer trading como un profesional en el trading institucional. Gianpaolo nos estará mostrando ciertas técnicas, ciertas estrategias y, por supuesto, un análisis técnico exhaustivo para poder comprender el desarrollo de los mercados y cómo poder, obviamente, cuidarnos de las manos agresivas de los institucionales. Y es por eso que te dejo invitado hoy, día martes 14 de septiembre a las 7 de la tarde, hora de Chile, 18 horas de Nueva York, para que participes de este seminario. Está colgado ya el link o la transmisión en vivo a través de nuestro canal de YouTube, Admiral Markets Latinoamérica. Te recuerdo que también nos puedes seguir en Instagram y en Twitter para que así estés pendiente de lo que publicamos y las noticias que tenemos para todos nuestros clientes y usuarios de Admiral Markets. Te deseo una excelente jornada y nos vemos en un siguiente video análisis.